Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en La Manzana Mordida. Hoy tenemos entre manos el flamante iPad Air de 11 pulgadas con chip M2 de Apple que vamos a analizar. Pero antes de nada, quiero recomendaros que visitéis la web de Katwin en caso de querer comprar este iPad o en general cualquier otro producto de Apple. Y es que son grandes profesionales y además siempre tienen buenas promociones. Tenéis el enlace en la descripción. El objetivo de este vídeo, como os decía antes, es determinar si este nuevo iPad Air merece la pena y si debería ser vuestra próxima compra o si por el contrario hay opciones en el catálogo de Apple que podrían adaptarse mejor a vuestras necesidades y presupuestos. A lo largo de este análisis nos centraremos en los aspectos clave que definen a este iPad Air de 2024. Hablaremos de su diseño y los materiales de construcción, evaluaremos la calidad de su pantalla Liquid Retina, la resolución también, el brillo y la fidelidad de color, por supuesto. Pondremos a prueba el rendimiento del chip M2 tanto en tareas cotidianas como en escenarios más exigentes. Comprobaremos la calidad de sus cámaras y la utilidad de la nueva posición de la cámara frontal. Y por supuesto hablaremos de los distintos precios y configuraciones y os daré mi veredicto final sobre si el iPad Air con chip M2 es una compra recomendable. Así que poneos cómodos, que empezamos. El nuevo iPad Air de 2024 llega en dos tamaños de pantalla, el ya conocido de 11 pulgadas, que es el que tenemos nosotros, y una nueva variante de 13 pulgadas. En cuanto a materiales y construcción, la parte trasera es de aluminio anodizado y se siente sólida y premium al tacto. Está disponible en varios colores, gris espacial, blanco estrella, púrpura y azul, no sé si me dejo alguno. Los biseles que rodean la pantalla son simétricos y bastante finos, aunque en este caso no tanto como en los iPad Pro. Un cambio de diseño destacable es la nueva posición horizontal de la cámara frontal, ubicada ahora en el centro del borde lateral. Esto facilita mantener el contacto visual en videollamadas cuando usamos el iPad en horizontal como en un teclado, por ejemplo. En mano, el iPad Air de 11 pulgadas se siente muy ligero y es muy portátil, con un peso de tan solo 462 gramos. Ya digo, es cómodo de sujetar con una mano para poder leer o navegar por la web o bueno, moverse por diferentes aplicaciones, por supuesto. Evidentemente, esta versión de 12 pulgadas es más portátil y ligera que el modelo de 13 pulgadas, pero ojo, porque este tampoco está nada mal para su tamaño, y es que pesa 617 gramos para ser exactos. Ahora bien, si comparamos este nuevo iPad Air de 11 pulgadas con el Pro de 11 pulgadas de la generación anterior, este iPad Air sale ganando en ergonomía y portabilidad, es más fino y ligero, pero claro, frente a los nuevos iPad Pro con M4, el Air se queda un poco atrás. Aunque la diferencia de peso no es mucha, es verdad que es que los iPad Pro de esta generación son aún más finos y tienen unos biseles todavía más reducidos alrededor de la pantalla. Y hablando de la pantalla, este modelo de 11 pulgadas, que es el modelo que hemos estado usando durante estos días, tiene una resolución de 2360 x 1640 píxeles frente a los 2732 x 2048 del modelo de 13 pulgadas. Si las comparáramos, además del tamaño, el modelo de 13 pulgadas tiene una ventaja en cuanto a brillo, ya que alcanza los 600 nits, mientras que el de 11 pulgadas se queda en 500 nits. Dicho esto, en mi experiencia usando el iPad Air de 11 pulgadas, la calidad de imagen es fantástica para un iPad de su rango de precio. Los colores se ven vivos y bien saturados, el brillo es más que suficiente para usar el dispositivo en exteriores y los reflejos están bien controlados gracias al tratamiento antirreflectante que tiene la pantalla. A ver, no llega al nivel de los iPad Pro, pero ya digo, es una pantalla excelente para consumir contenido multimedia. Si vais a usar el iPad para trabajar con múltiples apps al mismo tiempo, también os digo que quizás os compense más el modelo de 13 pulgadas, porque aunque el organizador visual puede ayudaros, siempre es más cómodo trabajar con una pantalla más grande que os permite disfrutar de las aplicaciones con una mayor amplitud y con un mayor contenido, además de también tener una mayor comodidad a la hora de utilizar el Apple Pencil para tomar notas. Resumiendo, que la pantalla se ve muy bien y que la vais a disfrutar muchísimo. Además, ya digo, estratégicamente el hecho de que Apple haya lanzado una versión de 13 pulgadas me parece un gran acierto. Que sí, no llega al nivel de los iPad Pro en cuanto a tecnologías, pero es un panel que cumple de sobra para la mayoría de usuarios, ya digo, tanto para entretenimiento como también para productividad. Hablemos de rendimiento, y a ver, en este caso, ya sabéis, el chip de estos iPads es el M2, que, bueno, la verdad es una mejora importante con respecto al M1 que tenía la generación anterior. Según los datos de Apple en su página web, concretamente la CPU del M2 es un 15% más rápida, los gráficos son un 25% más veloces y el ancho de banda de memoria se ha incrementado en un 50%. Esto se traduce en un rendimiento muy bueno tanto en aplicaciones exigentes y también para juegos con gráficos demandantes. Entrando en detalles técnicos, el M2 cuenta con una CPU de 8 núcleos, una GPU de 10 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos capaz de realizar 15,8 billones de operaciones por segundo.
Ahora bien, ¿qué supone este extra de potencia en el mundo real? Bueno, pues que apps profesionales como Final Cut para edición de vídeos o videojuegos exigentes por su carga gráfica van a funcionar de maravilla en este iPad. Así que si sois creadores de contenido o simplemente como yo jugáis mucho en el iPad, el M2 no os va a decepcionar. Al igual que hice en mi review del iPad Pro, en este iPad Air también quise realizar el test 3D Mark Wheel Life Extreme para evaluar el rendimiento gráfico y la estabilidad de este iPad bajo cargas de trabajo intensivas. Y la conclusión a la que llegué es que, aunque el resultado no es malo, sí que es cierto que el M2 sufre de un estrangulamiento térmico. Y esto, por tanto, le impide mantener el rendimiento constante incluso en pruebas de estrés prolongadas. Por tanto, si vais a mover juegos muy exigentes gráficamente durante largos periodos, tenéis que tener en cuenta este detalle. Otro punto a destacar son las nuevas opciones de almacenamiento, que van desde los 128 GB hasta 1 TB. Esto es un cambio muy bienvenido, ya que la generación anterior partía de una capacidad base de solo 64 GB que se quedaba muy corta enseguida con un par de juegos y apps pesadas que instalases. Ahora con 128 GB como punto de partida, la mayoría de usuarios tendrá espacio de sobra. Eso sí, si piensas usar el iPad para proyectos muy pesados de vídeo o planeas instalar muchos juegos, sí que es verdad que quizás merezca la pena valorar los modelos de 256 GB o superior. Pero para el usuario medio que quiere un iPad potente para consumo multimedia, juegos ocasionales y algo de productividad, los 128 GB serán más que suficientes en mi opinión. En cuanto a las cámaras, los nuevos modelos de iPad Air de 2024 mantienen prácticamente las mismas especificaciones que el modelo anterior de quinta generación. Contamos con una cámara trasera gran angular de 12 megapíxeles con una apertura f1.8 capaz de grabar vídeo hasta 4K a 60 fotogramas por segundo. La única novedad es la incorporación del Smart HDR4 para fotos, que mejora el rango dinámico y la exposición en situaciones de alto contraste. En la parte frontal tenemos una cámara ultra gran angular también de 12 megapíxeles con apertura f2.4 y soporte para Smart HDR4. Pero la gran diferencia está en su nueva ubicación, y es que ahora la cámara frontal se encuentra en el marco lateral cuando sujetamos el iPad Air en vertical. Este cambio de posición es ideal para las videollamadas por FaceTime, ya que podremos mirar directamente a la cámara mientras usamos el iPad con un teclado, por ejemplo. Además, a diferencia del iPad Pro que usa el Face ID para desbloquear, en el iPad Air seguimos teniendo Touch ID en el botón superior, por lo que la nueva posición de la cámara frontal no supone ningún problema. En cuanto al sonido, los nuevos iPad Air cuentan con altavoces estéreo en los laterales cuando los usamos en horizontal y suenan realmente bien. Pero también os digo que el modelo de 13 pulgadas va un paso más allá, ya que ofrece el doble de potencia en graves para disfrutar aún más de la música y los vídeos. En cuanto a accesorios, el nuevo iPad Air con chip M2 ofrece compatibilidad con alguno de los últimos lanzamientos de Apple, pero también deja fuera otros que quizás muchos usuarios ya tenían. Empezamos por los Apple Pencil. El iPad Air de 2024 es compatible tanto con el Apple Pencil Pro como con el Apple Pencil USB-C. El Apple Pencil Pro cuenta con un sistema avanzado de detección de presión. Esto quiere decir que cuando estéis usando una app de dibujo, el lápiz es capaz de detectar cuando lo estáis apretando. Si lo apretáis con fuerza, automáticamente os abrirá una paleta con la que podréis cambiar al instante de herramienta, ajustar el grosor o también seleccionar un nuevo color. Todo sin tener que apartar el Apple Pencil de la pantalla. Ya digo, es muy cómodo y fluido. Pero no solo eso, Apple ha integrado también un giroscopio de alta precisión en el Apple Pencil Pro, que lo que significa es que vais a poder girar el lápiz para controlar con precisión milimétrica herramientas como la pluma o el pincel. Y aún hay más. El Pencil Pro también estrena un motor áptico diseñado a medida por Apple. Esto quiere decir que vais a sentir respuestas ápticas instantáneamente cuando hagáis diferentes gestos, como por ejemplo el de apretar o el doble toque. Esto ya digo que hace que todo se sienta como más natural e inmediato. Sin embargo, la mala noticia es que el iPad Air con M2 no es compatible con el Apple Pencil de segunda generación, así que si ya tenéis uno de estos de la generación anterior, tendríais que haceros con uno de los nuevos Apple Pencil Pro para poder usar el Apple Pencil en el iPad Air, lo cual me parece una faena sin duda. Pasando a los teclados, el iPad Air de 2024 funciona con el Magic Keyboard, pero ojo, con el modelo de la generación anterior, no con el presentado en el último evento. El nuevo Magic Keyboard de segunda generación solo es compatible con los iPad Pro con M4. Así que, si queréis usar un teclado oficial de Apple con el iPad Air M2, tendréis que conformaros con el modelo anterior o recurrir a teclados de terceros vía Bluetooth. Para ir terminando este análisis del nuevo iPad Air con M2, vamos a repasar las diferentes configuraciones y precios disponibles. El modelo de 11 pulgadas parte de 699 € en su versión solo con Wi-Fi de 128 GB. Si queremos más almacenamiento tenemos la opción de 256 GB por 829, 512 por 1079 € y hasta 1 TB por 1329 €. Si necesitamos añadir conectividad de datos móviles, pues bueno, los precios suben en consecuencia. En cuanto al modelo de 13 pulgadas, arranca en 949 € con 128
128 GB y también la versión Wi-Fi, claro. Y luego las siguientes opciones serían 256 GB por 1.079 euros, 512 GB por 1.329 euros y 1 TB por 1.579 euros. Igual que en el modelo de 12 pulgadas, añadir conectividad de datos móviles supone un extra en el precio. Eso sí, hay que tener en cuenta que a diferencia de Estados Unidos y otros países, en España Apple ha decidido no incluir el cargador de pared en la caja, así que tendremos que asumir también ese gasto extra si no tenemos un cargador USB-C compatible o, ya digo, comprar el de 20 vatios que vende Apple por separado. Una decisión, en mi opinión, bastante polémica que no llego a entender. Y ahora bien, si comparamos este iPad Air con otras alternativas de la gama iPad, pues en este caso por debajo tendríamos el iPad de 10ª generación que parte de 429 euros, que es, ya digo, una opción más asequible pero con una pantalla más pequeña, también menos potencia y sin algunas funciones avanzadas. Y luego por el otro lado están los nuevos iPad Pro con chip M4 que arrancan en 1.199 euros en el modelo de 11 pulgadas y 1.549 euros en el de 13 pulgadas. Aquí ya digo, damos un gran salto en prestaciones con una pantalla OLED que es espectacular, también un rendimiento superior y funciones exclusivas. Pero claro, también nos vamos, ya digo, a un rango de precio muy superior. Así que, ¿a quién recomendaría estos nuevos iPad Air con M2? Bueno, pues creo que son una compra fantástica para todos aquellos que quieran un iPad potente, con una gran pantalla, buen diseño y compatibilidad con accesorios, pero sin llegar a gastarse lo que cuesta un iPad Pro. Así que si eres estudiante, si buscas un equipo versátil para productividad y entretenimiento, o si eres un usuario avanzado pero que no necesitas lo último del último, oye, el iPad Air es tu mejor opción. Y ahora, además, con la nueva pantalla de 13 pulgadas tienes una alternativa más grande sin disparar el precio. ¿Y a quién no se lo recomendaría? Bueno, pues a aquellos usuarios básicos que, bueno, principalmente quieren un iPad para consumir contenido, también para navegar por internet y usar apps sencillas. Para ellos, yo creo que el iPad de 10ª generación es más que suficiente y se ahorrarán unos cuantos euros. Y luego en el otro extremo, pues ya están los profesionales que vayan a exprimir su iPad al máximo con tareas muy exigentes y que además quieran lo mejor de lo mejor en pantalla, rendimiento y funciones avanzadas. Para ellos sí que merecería la pena dar el salto al iPad Pro. Pero bueno, esto es solo mi opinión y ahora me gustaría conocer la vuestra. Decidme en los comentarios qué os han parecido estos nuevos iPad Air con M2, si los veis como una buena opción calidad-precio o si pensáis que hay alternativas mejores. Ya sabéis que podéis dejar vuestras opiniones y preguntas en los comentarios. Por cierto, si queréis comprar este iPad o cualquier producto de Apple, os recomiendo hacerlo en Katwin, que son los sponsors de nuestro canal y que además son unos grandes profesionales que cuentan con un servicio excepcional y promociones muy interesantes. Si no es por ellos, muchos vídeos de este canal, muchas reviews, no serían posibles, así que solo por eso os pediría que por favor pinchéis en el link que os dejo en la descripción para que podáis ver todos los productos y promociones que ofrecen. También os doy las gracias a vosotros por llegar hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta y ojo, si queréis ganar un iPad Air de 13 pulgadas, que sepáis que siendo suscriptores de La Manzana Mordida Plus, en lamanzanamordida.com, tenéis posibilidad de llevaros uno, porque vamos a regalarlo en unas cuantas semanas. Vamos a regalar uno a uno de nuestros suscriptores y además con esa suscripción nos apoyáis y disfrutáis de contenido extra. Un podcast que subimos todas las semanas, tenéis cursos en formato vídeo, tenéis acceso a nuestra comunidad privada con el resto de suscriptores en Telegram, en fin, que lo vais a pasar muy bien. Tenéis todos los detalles en la descripción. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo que será muy pronto, como siempre, aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!